Gracias, señor presidente. Qué lástima que aquí alguna gente empieza el año de la misma manera. Y yo creo que aquí debemos entender que hay una situación grave de la seguridad en las calles. Hay una seguridad grave de prevención. Hay una seguridad grave de atención de la pobreza, de la vivienda. Y bueno, no, eso no se quiere entender. Primero que todo, yo quiero llamar a la reflexión a los costarricenses para que no se dejen engañar. Aquí una cosa es llamar a un debate y otra cosa muy diferente es llamar a conversar y llamar a coincidir. Al diálogo llamó don Rodrigo Arias. Al diálogo ha llamado el presidente de la Corte. Al diálogo ha llamado el director del OIJ. Al diálogo han llamado las fracciones de oposición. Quien llamó al debate fue el presidente de la República. Eso no es dialogar. Debatir es para las campañas políticas. Debatir es para los precandidatos. Coincidir y conversar es para quienes ejercen el poder y lo ejercen con responsabilidad y con compromiso con la patria que los ha elegido. Pero yo creo que aquí hay varias cosas que tomar en cuenta. Aquí hablan de que, por aquel lado, de que hay que ser eficientes en el gasto. Eficientes en el gasto se le pide que sea eficiente en el gasto al área que más necesidad tiene en este momento, que es seguridad. Pero no se le pide que sean eficientes en el gasto a una ministra o a una vicepresidenta que pide que le compren los tiquetes más caros para viajar a Europa. Ahí no hay que ser eficientes en el gasto. Costarricenses, tomemos conciencia de la situación en que está este país. Y aquí se habla de que hay... y me gustó oírlo, don Gustavo, hablar a usted de una política de Estado y que era necesaria una política de Estado. Aquí yo le pedí, y todos son testigos, don Gilbert, usted me oyó en Casa Presidencial pedirle a don Mario Zamora la política de Estado, y oyó cuando dijo que la política de Estado era la Ley General de Policía. ¿Lo dijo o no lo dijo? Doña Alejandra Larios, doña Gloria. Se fue don Gilberto, la señora que está aquí presente, pero ni le pregunto porque de ahí sabemos que la Escuela de la Mentira es campeante. Pero usted estaba, señora, cuando se le preguntó a Mario Zamora cuál era la política de seguridad del Estado y dijo que era la Ley General de Policía. ¿A ustedes se les ocurre que un ministro de seguridad diga, estando el director del OIJ, de la PCD, el presidente de la República, todas las fracciones, que diga que la Ley General de Policía es la política de seguridad? Eso es una vergüenza. Que la política de seguridad saliera hasta hace unos meses, a casi 3 años de gobierno. Perdónenme, es que la seguridad y la gravedad de lo que están viviendo los costarricenses no se ha tomado en serio. Y eso es urgente, que lo haga el gobierno. Pero cuando aquí vemos que hay una división entre policías, que se quiere fortalecer desde la primera magistratura, una división entre poderes, cuando no se le quieren dar recursos, cuando hay no hay en verdad una atención para dar la prevención, cuando se quiere un pueblo enfermo, porque no se está atendiendo la salud de este país, cuando se quiere un pueblo sin educación, porque no se está atendiendo la educación de los jóvenes, cuando no se está atendiendo a los adultos mayores como se debe. Perdóneme, ¿qué es lo que queda? Sino que la gente vuelva los ojos a la delincuencia. Y aquí se trata de oferta y demanda. La gente tiene necesidades. Tiene necesidades para la educación, tiene necesidades para la salud, que es gravísimo. Tiene necesidades de vivienda.
tiene necesidad de empleo, pero resulta que los dólares están rodando por la calle. ¿De dónde están entrando? Si el pueblo está con necesidades de todo tipo. Por favor, costarricenses, abran los ojos y dense cuenta de lo que está ocurriendo en este país. Cuando además de eso, hay una lucha de el organismo de investigación judicial contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, pero el gobierno no se arrolla las mangas para hacer una lucha contra la exclusión social. Y vuelvo al punto, que hay oferta y demanda, hay una oferta de necesidad, una oferta de necesidades y una oferta de que yo vengo a suplir sus necesidades de manera irresponsable, ofreciéndole a los jóvenes desde cosas muy sin valor, como unas tenis, hasta cosas tan importantes como le puedo dar la plata para que su madre se opere o que su hijo tenga un tratamiento caro, porque ya en la caja no hay ni siquiera capacidad de citas. Entonces yo creo que aquí, cuando la PCDE es disminuida, cuando los guardacostas son disminuidos, cuando la policía de fronteras de la misma manera, perdónenme, pero es que aquí tenemos que tener claro y entender y tener malicia indígena para saber para dónde vamos. Y es que yo puedo hacerles a ustedes muchas preguntas, pero la pregunta más importante es, ¿está toda esta situación afectándonos? Esa escuela de violencia, esa escuela de grosería que vemos todos los miércoles, esa escuela de agresión a las mujeres, ese machismo que vemos todos los miércoles, ¿afecta o no afecta? Es una influencia negativa contra el pueblo costarricense, contra los jóvenes. No es decirles el camino a seguir en la violencia. ¿Por qué les estamos quitando todo? Los recursos que pueden tener para luchar con la prevención desde estos organismos del Estado, y por qué aquí se está afectando todo, como les digo, la salud, la educación, absolutamente todo, la capacidad de diálogo. Se llama a los jefes de los supremos poderes a debatir y no a conversar, a ponerse de acuerdo, como bien lo dicen ustedes. Entonces, yo creo que aquí de lo que deberíamos también, y tengo muchas preguntas, pero yo lo que quisiera saber es, tenemos claro que hay un direccionamiento hacia un narcoestado, o eso nos falta mucho para llegar ahí. Mire, hay varios conceptos de narcoestado, no hay un concepto único. Algunos dicen que el narcoestado es aquel en el que el gobierno es parte del narcotráfico. Hay otros donde dicen que hay narcoestado en que el gobierno no es parte del narcotráfico, pero no puede controlarlo. Y hay otro que nos dice que el narcotráfico es el que decide sobre los ciudadanos, y ya hay sectores de este país donde el narcotráfico está decidiendo sobre los ciudadanos. Para entrar a una calle, para tener un negocio abierto, para realizar determinada actividad, cobran un peaje. Y eso es un narcoestado. Esto no quiere decir que el presidente esté metido en eso. Por lo menos no hay pruebas tangibles y sería una irresponsabilidad aseverarlo. Pero la afectación de los ciudadanos por el narcotráfico, que impone su poder por sobre las autoridades del país, ya es una realidad en muchos sectores, de muchas regiones, y eso es un narcoestado, en uno de sus conceptos. Y si no hacemos nada por evitarlo o por resolverlo, pues cada vez va a ser más grande el problema para la ciudadanía. Llegará un momento en que los ciudadanos tendrán que prestarle más atención a lo que resuelvan los capos que lo que digan las autoridades constituidas. Nora. Sí, presidente. Gracias. Hay otra parte que para mí era importante conversar y consultarles a ustedes. Se manejan en seguridad. Yo tengo mi óptica porque como funcionaria
en el sistema penitenciario en algunos años en seguridad utilizábamos determinado grado de estrategias para lograr determinados resultados. Y a mí me llamó muchísimo la atención ver al presidente y oír ahora a la señora hablar de que disminuir la función del OIJ y que de aquí en este país un delincuente pudo haber estado paseándose por los corredores de la Asamblea Legislativa, que no había posibilidades y que no se le había detenido. Podría haber ahí una estrategia policial acordada con policías internacionales para que no fuera detenido e ingresado en reforma y desde ahí poder seguir controlando sus negocios, o era mejor que se lo llevaran directamente para como ocurrió para una cárcel de Estados Unidos. Claro, lo que usted está diciendo es más bien hipotético, pero sí es posible. Yo no tengo información sobre ese caso específico, no podría indicarlo, pero sí es posible seguir a una persona y entregársela a las autoridades internacionales. No veo que haya ningún problema, pero don Gustavo nos va a ampliar. Perdón, don Gustavo, nomás vamos a ampliar por 5 minutos para poder atender las consultas y la intervención. Ok, así como lo dice don Rafael Ángel, concuerdo totalmente. Incluso hay casos, yo trabajé en varias entregas controladas aquí en Costa Rica, donde sabíamos de que no iba a quedar preso nadie acá, porque ya DEA tenía un caso más fuerte, más contundente, que abrir un caso en Costa Rica. Participé en varias entregas controladas y con muy buen éxito. El hecho de que no se haya tocado aquí en Costa Rica a este fulano no quiere decir de que no está en mira de la policía, claro, y así hay otros objetivos que yo no manejo las investigaciones, quiero hablar muy claro, pero sé que sí es posible y todavía se hace ese tipo de gestión. A mí me preocupa, ok, ahora voy a referirme a otro tema, que es que nuestros policías están siendo carne de cañón en este momento por el crimen organizado, y sí me gustaría dejarlo plasmado. Don Danés. Doña Dinora, vea, esto se hace desde hace mucho tiempo, con el otro procedimiento, como juez de instrucción, permitimos que se invitara a una persona a Panamá, y bajándose del avión en Panamá lo agarró la DEA y se lo llevó para Estados Unidos. Eso se hace, si no hay pruebas aquí, se colabora de esa manera con las autoridades internacionales o de otros países. Pero bueno, a mí sí me extraña, lástima que se fue doña Pilar, ¿verdad? Porque me extraña el comentario, porque el gobierno ha estado pujando para que se extraditen nacionales y puedan ser juzgados en otros lugares. Entonces, ¿cuál es el pecado de que hayan agarrado a Choc en otro lugar y se lo llevaran a Estados Unidos? Igual hubiera sido extraditado para Estados Unidos, no veo cuál es el perjuicio que se está causando. Pero lo que ella preguntaba, que cuál es la diferencia, es plata. La DEA tiene mucha plata para hacer esos seguimientos, el OIJ no. Doña Dinora. Sí, señor presidente, esa era precisamente mi inquietud y donde surgía un enorme signo de pregunta y donde me extrañó que estando en la conferencia de prensa el ministro de Seguridad, el presidente saliera con este aporte tan poco entendible. Cuando se tiene un ministro de Seguridad, se supondría que el ministro de Seguridad conoce de todo este tipo de estrategias que se manejan. Yo del caso no conozco al señor, no le he dado seguimiento, pero sí era absolutamente entendible cuando fue detenido en otro país que
no hay recursos en este país para darle esos seguimientos, que eran unos seguimientos en el extranjero, que entonces lo lógico era que esos seguimientos los estuviera dando un gobierno con un servicio de inteligencia y una policía antidrogas y de crimen organizado mucho más poderoso en recursos que el nuestro. Entonces era entendible que eso ocurriera, pero no era entendible. Presidente, por favor, se me regalan unos segunditos. Tampoco, nada más, doña Gloria, usted siempre sabe usar la palabra. sí, Entonces vamos a ampliar hasta las 11:30 por aquellos. Sí, no era entendible. Que tenían algún problema los señores que ampliemos a las 11:30 para... No es entendible que un gobierno que está y que estuvo pujando fuerte por una extradición para los nacionales cuestione, critique, y su jefa cuestione y critique que eso ocurra, cuando un gobierno precisamente está creando una póliza para que los funcionarios de élite del Estado puedan defenderse de una extradición, lo que quiere decir que es una posibilidad para hasta funcionarios de estados, para ministros, para el presidente, para determinado de funcionarios de élite. Entonces no es entendible que se cuestione ahora que se le haya esta persona llevado a una estrados judiciales en otro país cuando la prueba no estaba aquí, cuando la prueba la tenían precisamente en otras latitudes, y por eso, porque era quienes habían dado el seguimiento, porque eran situaciones a nivel internacional y eran quienes lo conocían. De verdad que hay signos de pregunta muy grandes en este tipo de situaciones. Gracias, señora diputada.